papá estaba emprendiendo de ser, tener un trabajo con su sueldo, decidió emprender, hacer casitas. Mi primer emprendimiento hicimos para ganar dinero de la graduación un concierto de jeans y una novillada, ¿no? Yo empecé a ayudar a la gente y me hacía feliz y me fui metiendo más y más hasta que en un momento después de 6 semestres o de 3 años de carrera decidí entrar al seminario. La compra de un bien inmueble es la compra más importante de tu vida y es nefasta, es lo peor que te puede pasar. El medio inmobiliario tiene tanta oportunidad de mejora que el verdadero cambio es hoy lo puedo hacer mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Guía tiene ese remedio de la incertidumbre que es la solidez histórica de un bien inmueble. Cuando nos encontramos frente a una empresa exitosa, a veces no logramos apreciar el arduo camino que recorrió para llegar a donde está. Soy José Bielma, empresario, emprendedor e inversionista ángel en más de 70 startups. Te invito a sumergirte en las emocionantes historias que se esconden detrás de los emprendedores que hicieron realidad sus sueños o que fallaron en el intento. Crónicas del Capital. Estoy muy complacido, feliz de que estés aquí. Habíamos platicado de que íbamos a hacer esto desde hace ya tiempo y por una cosa u otra lo habíamos aventado, pero por fin tengo la oportunidad de platicar contigo y grabar esta entrevista. Crónicas del Capital, como hemos platicado, es un producto que nace con el fin de poderle dar perspectiva a los emprendedores y que puedan sacar aprendizajes de personas que ya recorrieron el camino, ¿no? En algunos casos hemos entrevistado a gente que recorrió el camino completo, es decir, fundaron su empresa, la crecieron, la vendieron y algunos volvieron a empezar. Y en algunos casos no, que es un poco más parecido al tuyo, ¿no? Y en esos casos me encanta empezar desde el principio. Y desde el principio, en este caso que vamos a hablar de Guía antes de hablar de tu trayectoria específica, ¿cómo se fundó Guía? Me encantaría conocer esa historia. Bueno, primero que nada, gracias José, gracias por invitarme. Nos hemos convertido en grandes amigos y es un honor que me hayas dado la oportunidad de estar aquí, encantado de compartir lo que pueda. Oye, cuéntame cómo empezó Guía, o sea, qué problema vieron ahí. Lo empezó tu mamá, ¿no? Mi mamá. ¿Qué problema vieron o qué problema vio tu madre cuando empezó? Bueno, mi mamá se llama Beatriz Alfaro y empezó a trabajar primero con su papá, que era un contador bastante conocido aquí en la ciudad de Guadalajara. Y en aquella época, en ciertos segmentos de la sociedad, no sé cómo decirlo, todavía no era normal que las mujeres trabajaran, ¿no? ¿Qué año más o menos? Yo me imagino que ha de haber sido, pues, en los 60s. Era la idea de que la mujer... Los 65. La mujer tenía que estar en la casa y cuidar a los niños. Exactamente. Entonces empezó a colaborar con mi abuelo. Y luego se casó con mi papá. Tuvieron 3 hijos. Y mi mamá desde muy pequeña tenía un problema con la vista. Entonces se casó, tuvieron 3 hijos luego. Y se le murieron su papá y su mamá en cuestión de 5 o 6 meses, 4 meses, no sé exacto. ¿A qué edad? Jóvenes, en los tempranos 50. ¿Y tu madre? Mi madre ha de haber tenido 29, 30. Ya estaba casada, pues. Ya estaba casada con 3 hijos. Entonces se le juntó que tenían 3 hijos, todavía no les iba muy bien económicamente. Mi papá estaba emprendiendo de ser... tener un trabajo con su sueldo, decidió emprender, hacer casitas y pues estaban batallando y mueren mi abuelo y mi abuela seguiditos. Entonces el problema de mi mamá de la vista se agudó y fue con un doctor y le dijo, no, tienes un tema complejo de muchas cosas a la vez, te recomiendo por salud mental que te distraigas y te pongas a trabajar. ¿Ya trabajabas? Vuélvete a poner a trabajar. Entonces pusieron una amiga de ella y mi mamá, Yvette Boyer, a vender terrenos en Orlando. Aprovecharon los contactos que tenía mi mamá por medio del despacho de mi abuelo, que acaba de fallecer, y les hablaba a sus clientes
ofrecerles bienes inmuebles y empezaron a vender bienes inmuebles. Mi tía Ivette, yo le llamo tía, tuvo 5 hijos y se decidió dedicarse a sus hijos en cierto momento, y mi mamá se fue a trabajar primero como asesora y fue subiendo a lo que ahora es Sólido con Memo Salcedo. Memo Salcedo, papá, ¿no? Porque ya ahorita está hijo y nieto. ¿Qué era Sólido? Se llamaba, no se me olvidó cómo se llamaba, pero... ¿Qué hacían? No, hicieron, por ejemplo, el Atlas, Royal Country. Sí. Entonces mi mamá vendía Parque Reyes, y mis hermanos cuentan que ellos pasaban sus sábados en la mañana, domingos y en la tarde después del colegio en una sombrilla de ventas, acompañando a mi mamá a sus guardias, ¿no? Y ahí hacían tareas y demás. Sí. Bueno, eso sí ya no sé. Y pasaban las tardes, digamos. Pasaban las tardes. Y los fines de semana a veces también, porque en las ventas trabajas los 7 días de la semana, ¿no? Y después mi mamá sale y se va a trabajar, vuelve a tratar de formar su inmobiliaria, ahora con 4 amigas. Me acuerdo ahí que ya iba yo a la oficina, empezaron a vender y les iba bastante bien, eran 4 amigas. Y después de un tiempo, mi papá empieza a desarrollar Valle Real. En ese año, ¿qué año estamos ya? Yo creo que han de haber sido como el 85, 86. O sea, digamos, 20 años después de que trabajó con mi abuelo. Algunos más que eso. Ha de haber llevado, sí, unos 15 años. Vendiendo inmuebles. Le había ido más o menos. Le había ido bien. Muy bien. Y ya tenía muchos contactos, ya era un punto de referencia. Entonces, los socios de Valle Real estaban buscando quién fuera la comercializara. La encargada de, como el encargado, la encargada de comercializar Valle Real. Un poco antes, no sé, 2, 3 años, había salido Puerta de Hierro, ¿no? Entonces, Puerta de Hierro fue eran del mismo desarrollador, ¿no? Puerta de Hierro tenía 2 socios, y Valle Real en ese momento 3, que después hicieron 2, y uno de esos socios coincidía, era el mismo, lo que ahora es G&G, los Gómez Flores, que han desarrollado gran parte de la ciudad, ¿no? Entonces, los 3 socios, pues eran de Valle Real, los Gómez Flores, don Pedro Martínez Martínez y mi papá, Juan José Rejón, ¿no? Entonces, los Gómez Flores, y yo le digo mi tío Pedro, propusieron o impusieron a Beatriz Alfaro. Y mi papá decía, ¿cómo? Es mi esposa. O sea, mi esposa no va a trabajar conmigo. Ella tiene 15 o 20 años haciendo lo que ella hace, yo lo que yo hago. Claro que nos hemos apoyado toda la vida, pero cada quien su rancho. Pues no va a venir aquí a trabajar para nosotros. Y ¿qué crees? Se fue a trabajar ahí, cerró su inmobiliaria, y eso coincidió a lo poco tiempo en que mis hermanos grandes, 2 hermanos hombres mayores, empezaron a trabajar con mi papá, y pues a lo mejor no les pagaba tan bien, y ahí estaban haciendo cotitos, y se casaron muy jóvenes. Entonces llegaron con la magnífica idea de proponerle a mi papá y a mi mamá volver a abrir por tercera vez la inmobiliaria de mi mamá en 1997, para poder agarrar producto que le ofrecía la gente a mi mamá y no podía comercializar. Incluso en ese momento, lo que ahora son Las Lomas iba a salir. Como tu mamá está, perdón que te interrumpa, pero tu mamá está comercializando, digamos, el que en ese momento era un gran desarrollo, ¿no? Que toda esa zona se desarrolló gracias a Valle Real. Sí, era un baldío antes. Y entonces me imagino que otros inmobiliarios decían, a mí también ayúdame. Exactamente. No tenía cabeza, no tenía tamaño o atención como para hacer todo, me imagino. Sí, y aparte ella sí tenía el equipo específico de Valle Real, o sea, no era una inmobiliaria que así que hiciera todo, solo estaba vendiendo Valle Real. Exactamente. Entonces mis hermanos le propusieron a mi papá y a mi mamá a abrir la inmobiliaria, invitarlos de socios desde un inicio y compensar así su sueldo. Entonces decía, tu papá pones el dinero, mi mamá pone su experiencia, su todo, trabaja en las tardes, y conseguimos un director profesional que opere todo, y mi mamá vaya en las mañanas a Valle Real y en las tardes a la inmobiliaria, que en esa tercera ocasión ya se llamó Grupo Guía Excelencia Inmobiliaria. ¿Y eso en qué año fue?
97. 97. Tuve que hacer research, pero 97. ¿Tú qué edad tenías en ese tiempo? Yo tengo que hacer cuentas. 16, yo creo. ¿Y ya trabajabas o no? No. Yo trabajé una semana en lo que ahora es Tierra y Armonía, por primera vez como en segundo de prepa. Y luego trabajé, pues no sé, si acaso 15 días. Y durante mi segundo año de universidad, estudié ingeniería industrial en UP, trabajé medio tiempo, o sea, de 9 a 2 de la tarde, en lo que ahora es Tierra y Armonía. En ese momento se llamaba Grupo Mendelssohn. Cuando esa empresa que que fundó tu papá, que tu papá fue el emprendedor y que empezó haciendo desarrollo inmobiliario, casitas y demás, y después cotos y después etcétera. Sí. ¿Eso es lo que se convirtió en Tierra y Armonía? Sí. O sea, al inicio, mi papá llegó con un señor que le llama el doctor Alcaraz, no tuve el gusto de conocerlo. Entonces dijo, oiga, le traigo aquí un terreno, un todo, no tengo dinero, usted ponga el dinero, yo desarrollo, pero en vez de pagarme un sueldo, vamos de socios. Y empezaron a hacer un coto, bueno, un fraccionamiento, un cotito, y así fueron creciendo. Luego invitó a mi papá a otros inversionistas, y luego se topó con don Pedro Martínez Martínez, en donde, siendo dos empresas separadas, hacían 1 o 2 proyectos a la vez, ¿no? Mi papá operaba, construía, y don Pedro y su empresa administraban, y fueron creciendo hasta que hicieron Valle Real y otros proyectos de vivienda media importantes, como San Miguel, no me acuerdo cómo se llama, y después del tiempo llegó un asesor que se llama Ichaca Dices y le dijo, oye, ¿cómo puede ser que no tengan marca, que dupliquen funciones? Y literal los jubiló, puso a la segunda generación de director general y fusionó las empresas. Y se llama Tierra y Armonía. Nada más para que la gente que no es de Guadalajara que vea esto, coto significa condominio. O sea, aquí en Guadalajara le llamamos un fraccionamiento, es un lugar muy grande, no sé, 50, 100, 200 hectáreas, en donde haces ya sea casas o terrenos unifamiliares para después hacer una casa. En otros lugares del país les llaman cotos, condominios, o sea, mezclamos la palabra. Sí, porque mucha gente de otras ciudades no sabe qué es coto. Aquí les llamamos fraccionamientos. Esa es una. Y la otra cosa que quiero, como una tangente, es el mercado inmobiliario o el tipo de activo, el asset class, ¿no? La clase de activo de los bienes inmuebles es el activo inmobiliario más grande, ¿no? O sea, tú ves, ¿cuáles son los activos inmobiliarios? Las acciones públicas, lo que cotiza en la bolsa. Pues los bonos del gobierno, los CETES, los Treasury Bills y todos los bonos del gobierno. Pues los bonos de empresas privadas, que eso es renta fija, ¿no? Y después el mercado privado, ¿no? También hay acciones, también. Dentro de todos esos activos, el más grande de todos es el activo inmobiliario, ¿no? Si tú sumaras lo que cuestan todos los activos inmobiliarios, por ejemplo, de una ciudad de Guadalajara, ¿cuánto has hecho eso? No he hecho ese cálculo. Sé más o menos en algunos segmentos cuánto dinero se desplaza, pero no por año. Por año. Y de vivienda nueva. Porque luego es bien difícil calcular la de segunda, la que se vuelve a vender. Pero digamos que si tú evaluaras todos los inmuebles de Guadalajara, te encontrarías con que es un dineral, o sea. Pero no alcanza la calculadora de Apple. Gigantesco, ¿no? Sí, no. Entonces, y bueno, Guadalajara es una ciudad, la segunda ciudad más grande de México, quizá de las ciudades más grandes de toda Latinoamérica. Y a lo mejor si te pones a ver del mundo, pues también, pues tiene casi 5 millones de habitantes. Digamos que una ciudad como Guadalajara, si no te fueras a ningún otro lado y solo vendieras inmuebles en Guadalajara, aún así es un mercado enorme, ¿no? Enorme. O sea, no te lo acabas, digamos. No te lo acabas. Ahora sí, eso quería dejarlo como base porque va a seguir saliendo ese tema conforme avancemos, ¿no? Pero en ese contexto ahora sí me gustaría
entrar más a tu específico, a tu, digamos, formación, a tu carrera, a tus estudios. Tú siempre, por lo que me has contado tú y por lo que me han contado tus amigos y gente que te conoció de joven, siempre fuiste un cuate que era líder, ¿no? O sea, te gustaba organizar, te gustaba hacer la sociedad de alumnos y jalabas a la gente a hacer cosas buenas, a hacer cosas a echar relajo. Y eventualmente, ¿sí? ¿Es así o no? No sé si la palabra es líder, pero sí muy movido. O sea, era muy inquieto y todo el tiempo estaba tratando de hacer cosas. La sociedad de alumnos, por supuesto. O sea, claro que tenía que estar en la sociedad de alumnos de mi colegio. Fue un tema súper importante para mí que me cambió el mindset. ¿Y te salió natural o porque alguien te decía, no, si tienes que ser el de la sociedad de alumnos? Mira, la verdad es que como que no funcionaba bien en mi colegio. Y cuando yo iba en primero de prepa, el cuate que iba en tercero de prepa, él hizo funcionar bien. Entonces, wow, ¿no? Y luego este cuate, aparte decía que iba a ser presidente de la República. ¿Quién era? Se llama Toño Talamás. Talamás. Entonces, dije, no, si él está haciendo unos pininos de una sociedad de alumnos del Liceo del Valle que en verdad funcione, yo le quiero seguir haciéndole. Entonces, sí fue muy importante ese tema para mí, viéndolo en retrospectiva, el tema de la sociedad de alumnos de mi colegio. Y después eso, digamos, algo que creo que es una constante en tu carrera, ¿no? Después de eso, empezaste a estudiar en Guadalajara. Sí. Nada más me quiero regresar a un punto muy importante en el tema de emprendimiento. Mi primer emprendimiento de verdad, no el de vender pepinos y cosas que pues perdía dinero, no me acuerdo qué. Bueno, mi primer emprendimiento fue con uno de mis mejores amigos, hermanos de la vida, Alejandro de Vildox, que fue el vicepresidente conmigo en la Sociedad de Alumnos del Liceo del Valle. Hicimos, para ganar dinero de la graduación, un concierto de jeans y una novillada, ¿no? Y la volamos del estadio, o sea, ahora pues después pusieron de moda, pero fue la tercera novillada, pero atascamos y hicimos mucho dinero, o sea, mucho dinero. ¿En qué año fue? Fue en 1999. Entonces era noviembre y ya habíamos pagado la graduación con el mejor grupo, el mejor salón, para todos los que hubieran vendido por lo menos X cantidad. Ahí una cosa que me va a pesar hoy, éramos 50, 49 lo lograron, entonces el dinero de la bolsa de todos los repartíamos entre los que hubieran logrado. Y ahora pienso, pues, ¿por qué no apoyamos al que no lo logró, no? Pero bueno, entonces como ya teníamos una sinergia positiva, nos asociamos con 5 cuates más grandes, uno entre ellos Toño Talamás, e hicimos la despedida de Mercurio. En ese momento Mercurio era el wow, y invertimos una lanita, o sea, en aquella época sí era pues una buena lana, ¿no? Que ninguno de nosotros teníamos, entonces tuvimos que conseguir, pero creo que invertimos total como 20,000 pesos de aquel momento. Evidentemente yo no los tenía. 100,000 pesos o por la inflación. No tengo ni idea, pero sí era lo suficiente como para que no los tuviéramos. Pero ahorita te voy a decir porque era una nada. Entonces éramos 7, 2 menores de edad, o sea, Alejandro de Vildox y yo de 17 años, y 5 de 20 años. Y rentamos la Plaza de Toros, contratamos a Mercurio, fue su despedida oficial, no sé, se separaron después de ahí. Y fue una locura porque era una bola de nieve como de 3 millones de pesos de inversión, de todo, pero fantasma. Nosotros habíamos invertido 140,000 pesos en un lapso de tiempo. Entonces fue mi primer emprendimiento el hacer un concierto de Mercurio, y ahí aprendí a trabajar en equipo, muchísimas cosas. Desde muy chavo aparte. A los 17. Que aparte si te salía mal, no olvídate. Endeudado con... Bueno, bromeábamos que nosotros, Alejandro y yo, éramos los únicos 2 que no nos podíamos ir a la cárcel. ¿Y eso, en algún momento después de eso, pensaste en dedicarte a hacer eventos o no? No, después de ahí nos dedicamos a hacer mucha labor social. Hicimos Soñar Despierto, revivimos Gente Nueva en Guadalajara,
luego una cosa que se llamaba Mar Adentro. O sea, hicimos muchos emprendimientos muy padres. Gran parte de ese grupito eran emprendimientos sociales para ayudar a la juventud, para ayudar a los niños que necesitaban más apoyo. Hicimos las primeras posadas de Soñar Despierto, un grupo increíble de jóvenes. Y entonces dejé un poco el tema de emprendimiento económico por el emprendimiento social. Y en ese lapso, uno de esos años, de mis primeros 3 años de universidad, trabajé medio turno en lo que ahora es Tierra y Armonía. Porque iba a Ingeniería Industrial a la UP de 7 a 9 y de 4 a 10. ¿Te acuerdas esos horarios lo que hicimos de la UP? Entonces trabajaba de 9:30 a 2, no sé. Y todo eso, y tenías digamos, quizá, no sé, te interesaba, tenías inquietudes sociales. ¿Eso tuvo algo que ver con lo que hiciste después de la UP, que fue ir del seminario, o no tuvo nada que ver? Tuvo muchísimo que ver. O sea, yo empecé a ayudar a la gente y me hacía feliz y me fui metiendo más y más, hasta que en un momento después de 6 semestres o de 3 años de carrera, decidí entrar al seminario. ¿Y lo hiciste pensando que tenías la vocación, digamos, de ayudar por medio de ser un cura o ser padre? Bueno, ahora suena raro lo que voy a decir, pues después de todo lo que ha pasado. Yo veía a los legionarios cómo hacían estos grandes apostolados, y más bien yo quería ser legionario, y si ser legionario significaba que tenías que ser sacerdote, o sea, mi inquietud era, yo veía a grandes hombres y decía, bueno, yo quiero ser así, ¿no? Ya. Entonces, como que el sacerdocio era una consecuencia de... Ya. Y las consecuencias de ser sacerdote es, pues tienes que hacer votos de pobreza, hacer votos de castidad. En una congregación religiosa, sí. En la diócesis, o sea, los padres que por lo general están en las parroquias, ellos tienen una promesa de castidad y un estilo de vida de castidad y nada más. No, pobreza y obediencia no necesariamente. En una orden religiosa, la tradición es que tienes pobreza, castidad y obediencia. Ya. Y estuviste haciendo eso y ya esto es mi vida, voy a dedicarme a esto. Sí. Y estuviste un chorro de años, ¿no? O sea, 8.5. Y esos años fueron tus años, digamos, post-adolescencia y de formación. De los 20 a los 29. O sea, yo entré a la carrera a los 17. Ok. Y esos años, tú ya no estás pensando en hacer negocios, en emprender, digamos. No, pues claro que no, estaba recluido en un seminario, ¿no? La vida de un seminario, los primeros 2 años son básicamente en silencio, son el noviciado, pues rezas todo el día, estudias y haces muchísimo ejercicio físico, de una cosa que ni en el ejército, o sea, lo dirán de broma, pero ni en el ejército tienes el nivel de esfuerzo físico, disciplina que tienes en un seminario de una congregación religiosa, ¿no? ¿Y dónde estabas? ¿En qué parte? Me tocó 6 años en el Northeast, o sea, en las afueritas de Manhattan y Connecticut, o sea, 3 años y 3 años. En una zona increíble, tienen que conocer, el que no conozca vale la pena, es el norte se llama Westchester, y después lo más al oeste de Connecticut se llama Greenwich. Entonces en esa zona viví 6 años. Viví 6 meses en Monterrey y 2 años en Ciudad de México. Antes de seguir, me gustaría nada más hacer una pregunta. Todo esto que viviste dentro del seminario y dices que era muy intenso desde el punto de vista espiritual, religioso, desde el punto de vista físico, ¿es algo que te ha ayudado en tu carrera como empresario, emprendedor? 100%. O sea, sin eso no hubiera podido ni de chiste. O sea, era muy explosivo, muy inestable. Sigo brincando de un lado para otro, sigo siendo medio explosivo, pero potencializado. En aquel momento era sin rienda, ¿no? También todo el approach de la filosofía, de las humanidades y ciencias, me han abierto una dimensión diferente al mundo, que nunca pensé que me fuera a gustar, ¿eh? O sea, cuando yo llegué ahí dije, no, esto está terrible. Y al mes estaba encantado con las humanidades. Y luego cuando cambié a filosofía decía, no, esto ni de chiste, tampoco me va a gustar. ¡Wow!
Y por supuesto también la disciplina, el trabajo en equipo, por supuesto que me ayudó. Por ejemplo, tú tienes un hábito de trabajo que me llama mucho la atención, que es el primero en llegar a tu oficina. Bueno, ya hay varios que son 5 a.m., o sea, se me están dando, o sea, no fui el primero que lo hiciera de llegar muy temprano, pero lo adopté y empecé a ser el primero, pero ya hay varios, o sea, cuando Pero tú llegas... A ver, pero antes de que, digo, me imagino que Sí. eso es liderar con el ejemplo, pero antes, eso es algo que adquiriste, digamos, de tu experiencia de estar en el seminario y de la disciplina que tenías ahí, ¿o es algo que no tiene nada que ver? No, es algo que tenía en el seminario y luego olvidé. No, evidentemente, cuando dejas de hacer algo bueno, se desaparece. Y aparte ahí lo hacía medio obligado. Claro. No lo hacía por gusto. Pero claro, ahí te despertabas, era muy chistoso, 5:45 o 5:15 o 4:45, ¿no? No, cuando es medio obligado se te hace una locura, Difícil, cuesta trabajo. cuesta trabajo. Y ya lo perdí muchos años y ahora, después de la pandemia, mis hijos entraron a primaria y para llevarlos, pues me despertaba, hacía ejercicio antes, los llevaba y pues ya me quedaba en la oficina. Pero para lograr hacer todo antes de la ronda, empecé a tomar el hábito y la razón principal por lo que me lo quedé es que yo soy proveedor de servicios. Y cuando eres proveedor de servicios, todo el mundo se cree dueño de tu tiempo. Entonces vivía increíblemente estresado, muy estresado, porque nunca hacía mis cosas. O sea, tenía X pendiente de la chamba y no lo sacaba porque alguien me decía, cita ahorita. Que tus clientes, tu staff, tus vendedores, están todo el tiempo quitándote el tiempo. Exactamente. Y en la mañana, Entonces llego de 8 a 9, trato de nunca poner citas y es increíble. En una sola hora saco, a veces me sobra tiempo, y hago hasta mis cosas personales en esa hora. oye, entonces ahora sí volviendo, ¿por qué decidiste o cómo fue el proceso por el cual tú decidiste dejar la vida de seminarista y de la Legión y regresar, digamos, a la vida, pues, Normal. terrenal, digamos? No, caí en una adicción al trabajo muy fuerte, o sea, acuérdate, en la Legión no teníamos amigos, no tienes vacaciones. Bueno, sí tienes vacaciones, 15 días. O sea, en ese momento, pre-escándalo, ya había empezado a relucir el escándalo, pero pues todavía no tronaba bien, o me tronó en los años que yo estaba ahí. Entonces era una vida súper disciplinada, sin desperdiciar un minuto de tu tiempo, y a varios les pasó como a mí. En la Legión nos explotaban, o sea, trabajábamos. Entonces yo tenía un triple chamba, más estudiaba. Y pues me hacía súper feliz, no me creía Superman. Pues a los 25 años, si puedes con triple chamba más estudiar, te crees un rockstar. Y me tronó la máquina, me fue tronando poco a poco, como a los 28, a los 29, y acabé temblorinas, gastritis, así como cuando los emprendedores se... Burnout. Sí, literal. Entonces acabé con doctores y me dijo, a ver, esto pasa a los 45, 50, 55, 60, pero no puede pasar a los 29, está mal. Entonces acabé con un psiquiatra unos meses, que él era raramente sacerdote, pero dice, veme como doctor, o sea, tú olvídate que no sé qué. Y la única frase, ya me escuchó ahí, y me dijo, la única frase me dijo, Dios no te puede pedir lo que no puedes dar. Y tus detonantes que te hicieron caer en este estrés son de la vida religiosa. Si sales y te cuidas, nunca vas a volver a tener un problema. Y nunca he vuelto a tener un problema. Oye, y nada más Me cuido, pues, pero nunca he vuelto a tener un problema. Nada más para dar contexto, cuando dices el escándalo, ¿te refieres al escándalo del padre Maciel? Sí. Padre Maciel, digo, la temática de este podcast no es eso, pero nada más para dar contexto. El padre Maciel fundó los Legionarios de Cristo. Sí. Los Legionarios de Cristo, ¿qué es? ¿O qué era? Bueno, sigue. Ese. Es una gran congregación. Una congregación religiosa. Súper dificultades, súper problemas. que dependía directamente del Papa, ¿no? O sea, sí, depende de la Iglesia Católica y el fundador pues resultó ser un loco. Primero todo el mundo pensaba que era un santo y después... Bueno, muy al principio como que vieron los escándalos y supo callarlos. Y pues son misterios, la neta.
Y después hubo un escándalo de abuso sexual. No, después salieron nuevamente años después los escándalos más graves y además tenía unas mujeres ahí, puro rollo. Pues a ti te tocó vivir, digamos, tú el eras... proceso donde tronó la bomba, pero a mí me tocó convivir con pura gente verdaderamente extraordinaria, tipazos. O sea, había un nivel de secretismo que muy poca gente sabía. Y yo puedo explicar por qué muy poca gente sabía, pues el puerquero. Y de ahí en más, de verdad, hay gente verdaderamente extraordinaria. O sea, yo conocí verdadera gente, hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, que lo único que buscan es el bien de los demás. Y tuve una gran experiencia. Hay gente que salió muy lastimada y tuve la fortuna de salir muy agradecido. Entonces a ti te tocó ese contexto y eso también influyó para salir. Fíjate que era un siguiente paso. O sea, yo tenía mi propio problema y por supuesto que ese estaba ahí. Pero si abordas los dos a la vez, pues a lo mejor me hubiera botado la canica. Fue la suma de las cosas, digamos. Nadie no quería que se me sumaran las cosas. Entonces yo tengo que atender mi tema, pero también sé que está ahí y lo voy a tener que atender en cierto momento. O sea, yo creo que era too much abordar de lleno los dos, pero pues claro que estando ahí me tocó... O sea, yo todavía estuve 2 años después de que tronó el sapo. Entonces, es demasiada info, ¿no? Es demasiado shock. Y después sales, está padre, me gusta mucho tu historia porque claro que tenías experiencia laboral, un chorro dentro de la Legión, ¿no? Hacías muchas cosas y tenías muchas responsabilidades siendo muy joven. No das crédito a lo que los padrecitos hacen, mis respetos. Y aparte siendo jóvenes, ¿no? O sea, siendo muy joven tenías mucha responsabilidad. Entonces tú sales y no es que empezaras de cero, pues tú ya tenías experiencia laboral. Raro, o sea, yo sabía trabajar en equipo y pocas cosas. O sea, yo era el administrador de un centro que vivíamos como unos 220 y tenía que darles de comer, que estuvieran vestidos, que todo estuviera impecable, sin lana. Entonces hacías milagros, de verdad, hacías milagros. O sea, todo lo que pueda criticar de los legionarios puede que sea cierto. Lo único de eso de los millonarios se me complica. No dan las matemáticas, eran muy jodidos, la verdad, muy pobrecitos. Entonces, sales y dices, no. Salgo y me tomo 2 meses de vacaciones y después entré de súper mega abajo, o sea, lo más abajo que se puede, en Tierra y Armonía, a una chamba muy padre porque aprendía de todas las áreas. O sea, tenía que ir viendo todas las áreas. Tu familia, o sea, lo aceptó, vente. Tipazos. Vamos a salir adelante y... Primera, ¿no? Lo más tipazos del mundo. Mis papás, mis hermanos, todo. Y pues empezaste en un programa como de desarrollo, me imagino. No era específico, no teníamos un programa y no tenemos hoy un desarrollo de decir, oye, tú, miembro, vas... No, para nada. Caí en el área del consultor de Tierra Armonía que se llama Chaca Dices. Y bueno, el área dentro de Tierra Armonía es Dices, pero es desarrollo organizacional. Entonces la metodología Dices te va ayudando, es como de mejora continua y muy basada en equipos. Entonces llegué, llevaba ahí 15 días, resultó que venía Dices, supo mi background de trabajo en equipo de la Legión y me dijo, vente aquí. Tú lo vas a implementar. Y pues ya entré ahí y pues estuve feliz pues como 8 meses. No sé. Me imagino que en tu desde niño vivías y mamaste, digamos, todo el tema del negocio inmobiliario. 100%. Tu padre siempre hizo eso, tu mamá se dedicó a eso y me imagino que en las comidas de eso hablaban y lo aprendiste, aunque no hubieras querido, lo hubieras aprendido. Yo tenía papás que trabajaban, aunque en el medio inmobiliario en 2 cosas muy distintas, pero entonces yo creo que nunca platicamos algo de algo normal. O sea, las comidas era... Me acuerdo cuando se empezaron a casar mis hermanos, ya para mis cuñadas se dicen, oye, que está raro, ¿no? O trabajo. Pero yo desde que nací, pues era la conversión familiar era el trabajo. Mis hermanos estaban empezando a trabajar. Bueno, cuando tengo memoria, ¿no? Son mucho más grandes que yo. Entonces, de que tengo memoria, era puro trabajo. A veces te llamaban del kinder y así mi mamá me dice, oye, ya por favor no hablen de trabajo en frente de Pablo porque llega estresado al colegio, ¿no? Una cosa que, por ejemplo, entrevisté a Armando Latorre de Hola, de Polígono. Sí. Y él le contaba que una de las cosas que él ve como algo positivo de su niñez, y no sé, y ahorita quiero saber tu opinión, es que en la mesa de lo único que se hablaba
era de trabajo, de negocios, de dinero, y que a él eso lo vio como, es algo que le sirvió. O sea, es algo que dijo, no manches, haciendo, como viendo para atrás, dice, esto es una de las cosas, de los secretos de mi éxito, de alguna forma. ¿Tú dirías algo parecido o tú no lo dirías así? Yo creo que tuvo su efecto en mí y espero que haya sido positivo, pero como familia ahora hemos mejorado y tratamos en las comidas cuando estamos todos De no profundizar. de no entrar en un negocio y hablar pues, de la vida, de cosas interesantes, de libros, de fiestas, de viajes, de política y no profundizar tanto. Entonces, seguramente tuvo un efecto en mí, 100%. Espero que haya sido positivo, pero ahora yo creo que no lo volvería a hacer igual con mi familia, de Judith, mi esposa, de yo para abajo, y con mis hermanos, sobrinos, sí hemos mejorado. ¿Pero por qué dirías eso? Yo diría, o sea, haciendo un poco de abogado del diablo, yo sí creo que en mi casa era igual que en tu casa, que de lo único que se hablaba era de trabajo. Sí de política, sí de negocios, y mucho de dinero y muchísimo de la empresa. Y yo sí creo que eso sí es algo que a mí, aunque en ese momento decía, ay, qué hueva, y otra vez, ¿no? Yo creo que a mí me ayudó mucho también. Entonces, una de las cosas que yo veo que está mal de muchas familias de empresarios hoy es que no necesariamente les enseñan a sus hijos a trabajar. Y una de las razones por las que no pasa eso es porque no hablan de la misma forma como nos tocó a nosotros, con sus hijos no hablan de trabajo en la mesa. Y entonces sus hijos no están expuestos a los problemas. Porque acá era, no mames, crisis, tasa de interés, el tipo de cambio, ¿qué voy a hacer? Los problemas, el proveedor, nos quiere chingar tal o cual. Y eso como que te mantenía alerta, por lo menos a mí, ¿no? 100%. Entonces a los niños yo creo que, aunque es estresante, aunque parecería que es algo negativo, de largo plazo, creo que es, bueno, esa es mi opinión personal, creo que es positivo para los niños. Si es que les gusta la vida de hacer negocios, hacer empresa, construir, digamos, pues sí, empresas exitosas, ¿no? Pero en fin, eso se lo dejo ahí como reflexión. No, se me hace una gran reflexión y concuerdo que tenemos que permear y confrontar la realidad, etcétera. Nada más yo viví un extremo tal que a lo mejor no creo que debe ser tan así, ¿no? Bueno, y ahora que llegamos, a lo mejor platicamos 5 o 10 minutos de trabajo y ya nos empiezan a ver los demás, las esposas, y oye, ya, cámbienle, ¿no? Y sepan desconectar también. Sí. Creo que es un poco más sano. Más bien, entonces, ¿cómo suplimos esos foros para que no sea una comida? Sí, totalmente. De hecho, yo creo que una de las... Regresas, estás trabajando en Tierra de Armonía y después, ¿cómo fue que terminaste en Guía? Muy bien. Se acabó Valle Real y mi mamá ya solo estaba en Valle Real porque no se sentía a gusto en Guía. Entonces mi mamá ya estaba mayor, muy activa, o sea, no operaba, pero sobre todo conseguía propiedades. Ella siempre ha dicho que el negocio inmobiliario de comercialización es en el que consigue la buena propiedad más que en el que la vende, ¿no? Y me repitió eso 1,000,000 de veces o más. Entonces no se sentía ya tan cómoda y mi papá me decía, si tu mamá se queda sin trabajar, se nos va a morir o se va a ir abajo. Eso no puede pasar. Y yo, jajaja. Y de repente ya me empecé a oler hacia dónde iba. Hasta que un día me llegó y citó a mis hermanos a mí, oye, pues vamos a tener que correr al director en ese momento. Un tipazo, en paz descanse. Llevaba 11 años ahí, pero como que no hacía mucho clic con mi mamá. Hizo grandes cosas en Guía, todo. No hacía mucho clic. Y dijo, oye, pues vamos a tener que suplirlo. Y me cayó el tigre y me dijo, ¿sabes qué? Tú te vas. Y le dijo, no, pa, ¿cómo? Es una empresita increíble y todo, es una empresita, yo aquí estoy en la chida. ¿Cómo? Pues así es. Y me dijo, ¿esto o esto? O bye. O sea, vete a buscar otro lado. Vete a buscar otro lado. Entonces acabé
acabé en guía sin transición. O sea, de un día a otro y ya. De un día a otro y ya. Eso es algo que... Y lo poquito que supe, a lo mejor no me quería caer el 20. Entonces, si las 3 semanas, un mes que pude haberme preparado, dice, yo pensando, esto no es en serio. Claro que no, al rato cambié de opinión y pues sí fue en serio. Entonces aproveché ese momento de preparación. Porque tuve que llegar y contraté a un gran hombre, Alberto Padilla, amigo del exdirector general, un tipazo también, amigos ellos, a que nos diera clases a los 3 que entramos, de 8 de la mañana a 10 de la mañana, el diplomado inmobiliario personalizado, porque no tenía ni idea. No tenías idea, pero como que... Bueno, mamaba el mundo inmobiliario, o sea, que me amamantaron el mundo inmobiliario, pero que tengas en la sangre el mundo inmobiliario, que sepas dirigir una empresa en cualquier área del sector inmobiliario, no es lo mismo. Más para dar un poco de contexto, sin revelar aquí información confidencial, pero cuando tú ya tomaste la dirección o el liderazgo de guía, digamos, por esta instrucción que te dio el jefe de la familia, que en ese tiempo era tu padre, Guía ya era una empresa que era líder, ¿no? En el mercado, o todavía no. Guía era una empresa con una gran reputación. Eso lo heredamos de mi mamá, los directores lo supieron cuidar. También había una cosa muy importante, le vendían ya la competencia de Tierra de Armonía desde un inicio. O sea, eso no lo hicimos nosotros, ya nació con una credibilidad. O sea, todo el mundo sabía que mi papá y mi mamá pues, eran esposos y grandes esposos y de todos modos le comercializaban a esto. Entonces eso lo heredamos, eso no es mérito nuestro. Cuidarlo sí, pero no es mérito de los que estamos ahorita. Entonces, tiene una gran reputación, pero era una empresa chiquita, muy casera, tenía 3 desarrollos inmobiliarios en ese momento, 2 de fraccionamientos de terrenos grandes, muy grandes, y uno de departamentos que apenas venían en Guadalajara. Es uno previo a lo que ahora, al boom de departamentos, ¿no? Que era la Villa Panamericana, que en ese momento estaba parada. En Guadalajara, los panamericanos hicieron la villa, trataron de salirnos a vender y todo un tema. Bueno, llegué y muchos se fueron con el director anterior, 6 se fueron. Entonces, cuando yo llegué, traje a 2 personas nuevas, que era parte del requisito. Alejandro de Vildox, con el que emprendí en tercero de prepa, y Carlos González Watanabe, por un tema muy específico, porque yo decía, oye, Guía le compite, nada más para darte una idea, en ese momento había como 400 inmobiliarias en Guadalajara, en 3 asociaciones, AMPI, País y Mío. Decía, oye, Guía le compite todo mundo, más el independiente, más el que vende directo, más los que tienen propias fuerzas de venta. Pero se estaban poniendo de modita en el país las plazas comerciales chicas, ¿no? Que tienen una farmacia, un Oxxo, una tintorería, apenas. O sea que Visual Studio fue hace 13 años, creo, apenas venían. Y yo veía que nadie las estaba haciendo, todas estaban mal hechas. Entonces, en mis 8 meses de Tierra de Armonía, me puse a investigar cómo hacerlo bien. Y en el país solo había 1, 2 o 3 comercializadores de grandes centros comerciales, nada más, y no pelaban el tema de las placitas. Y el modelo de negocios de las placitas era vender locales. En ese momento sí, que esa es otra gran historia buenísima. Pero bueno, en ese momento entonces yo me puse a averiguar y me topé a alguien que trabajaba en una de las grandes, de las 3 o 4 que comercializaban grandes proyectos. Entonces, a la hora que me mandó mi papá, pido nada más que Alejandro de Vildox y Carlos González se ven conmigo. Entonces llegamos casi al mismo tiempo. Y Carlos González, que le dicen el Guata, él ya se encarga, ya conocía. Mira, la verdad es que era el abogado, o sea, él, ahorita es muy chistoso, pero era el abogado de ahí. Entonces, sabía el medio, pero no coaprendimos. Ya. Entonces, fundamos al llegar allí el área de placitas comerciales. Y fue un éxito en su momento increíble, y aprendimos muchísimo. Entonces éramos 38 personas. 38 personas. ¿Cuántos eran staff y cuántos eran vendedores? Eran 6 de staff, contando a Alejandro de Guato de mí, Pedro, el mensajero, que es un tipazo, lleva como 25 años ahí,
Vi la recepcionista y Vicky la de limpieza. Todos los demás que 19 vendedores. Sí. O sea, No, ¿cómo? Éramos 22, 38, entonces 21 31. vendedores, Sí, 22 dos vendedores. gerentes y eso. Era chiquito. O sea, ahorita vamos a entrar a lo que se convirtió, digamos, un fast forward, para que más o menos... Y la pregunta del millón es, yo creo que tú sí sabías que se podía convertir en algo grande cuando tú empiezas a tener éxito con las placitas, pero la pregunta es, ¿el mercado o los competidores, tu familia, pensaron que podía llegar a ser tan grande como o tan exitoso como es hoy Guía? Yo creo que los primeros 2 o 3 años, no, los primeros 2 o 3 años no teníamos, por lo menos yo no tenía ni idea. ¿Tú no sabías o tú sí No. lo tuviste claro? Mira, desde niño, mi papá, a mis hermanos, a mi hermana, a mí, nos enseñó el tema de, si vas a hacer algo, hazlo bien. Mi papá lo niega hoy, pero a mí decía, güey, si no vas a ser mejor para el fútbol, no juegues. Y pues no jugaba, no, es broma, sí jugaba, pero casi, o sea, sí dudaba de jugar fútbol. Decía, si lo que hagas, tienes que ser el mejor, y si no, no lo hagas. O sea, un espíritu competitivo no normal en México, que en Estados Unidos es lo más normal del mundo. ¿Okay? Yo tuve la fortuna de vivir como 8 años en Estados Unidos, y en una escuela militar primero y luego en la Legión, que todo era competencia. O sea, en la Legión, cada día teníamos que limpiar mejor la cocina, para darte un ejemplo. Entonces, todos los días yo pensaba cómo podía hacerle? limpiar. Eso yo creo que es lo más formativo que me ha dado la vida, limpiar las cocinas en la Legión de Cristo. Cada día teníamos que hacerlo mejor, más rápido, limpiar algo que no se había limpiado, descubrir en un rincón, etcétera. Y teníamos como 20 minutos. Entonces, pues si lo hacíamos en 16, te sobraban 4 minutos para lo que fuera, ¿no? Entonces, aunque no teníamos ni idea que podíamos crecer y crecer, desde un inicio sí había ese drive, o sea, sí había ese drive de, pues vamos a hacerlo bien, vamos haciendo... Llegaste revolucionado, digamos. Llegué revolucionado, o llegamos porque éramos 3 nuevos. Y un poco lo que... Ahorita eventualmente me gustaría tocar el tema del proceso, pero digamos, si vamos a ver lo que era Guía cuando tú empezaste, cuando tú lo tomaste, digamos, la responsabilidad de lo que soy, me imagino que es años luz, a pesar de que Guía ya era más o menos, tenía cierto liderazgo y cierta reputación, lo que es hoy es algo que he platicado contigo y con otros, que ese modelo tal cual funciona Guía en Guadalajara no existe en ninguna otra ciudad de México, por lo menos. Bueno, ya estamos en varias ciudades, entonces ya existe. Pero, o sea, el liderazgo que ustedes tienen aquí en Guadalajara, No. no hay ninguna otra, digamos, empresa inmobiliaria o de comercialización de inmuebles que tenga ese liderazgo, ¿no? Pues me gustaría que alguien más lo dijera. Pero yo digo que no porque O sea, es que he el medio escuchado. inmobiliario, lo increíble es que es el medio más informal de todos. O sea, es un medio de verdad más informal que el mercado, porque en el mercado tú sabes que si no le cumples al de al lado, no, pues al ratito está, o sea, tú en el mercado cumples, pero es informal, ni apuntan, saben, es impresionante. Yo tengo un primo en el mercado y vamos montando, le hablan, oye, que la fruta de no sé qué ni apunta, pero ya la mandó una capacidad mental brutal, ¿no? Bueno, es mucho más formal que el medio inmobiliario. El medio inmobiliario es informal. Entonces, el primer gran innovación, o sea, la primer breakthrough que tuvimos fue hacernos como una barrotera. Por lo menos, hacer como si firmáramos las servilletas. Y esa tontería, o sea, pasar de la calidez de un mercado, de conocer a tu cliente por nombre, de saber qué le puede interesar, que todo el mundo lo hace, pero pues tú le das un mejor trato o se te ocurrió mejor en dónde puede vivir, a decir, oye, vamos a escribirle una servilleta, vamos a hacerlo bien, y empezamos a crecer y crecer y crecer por ser poquitos profesionales. ¿Sabes qué? La compra de un bien inmueble es la compra más importante de tu vida y es nefasta, es lo peor que te puede pasar. Ahora, si le subes lo peor, más informal, no, ya estás en la calle, ¿no? Entonces, la primera gran innovación no fue inteligencia artificial, es poner poquita profesionalidad. Que los demás no lo hacen y no lo hacían. Sí, pero siguen sin hacerlo, ¿no? El mercado sigue siendo, así como dices, informal. A pesar de que A tristeza del cliente, en gran parte sí,
a fortuna nuestra, pues más o menos sí. Y eso, digamos que esa es una de las cosas que hicieron. Y digamos eso, Fue el primer gran cambio. regresando al presente, ahorita Guía tiene no me acuerdo, el 40 y tantos % del mercado. No sé si sea confidencial y ya estoy revelando algo que no deba decir, pero digamos que es muy grande. ¿Desde qué punto de vista de la cantidad de inmuebles que se venden en Guadalajara, por ejemplo? Ustedes venden la mayoría, ¿no? No cruzamos el 50%, pero podríamos decir de inmuebles nuevos, en el segmento C plus AB, tenemos un market share súper importante. Pero no, es otro expertise el vender abajo de la pirámide. Es como vender lanchas y coches. Entonces necesitas otro expertise que no lo hemos desarrollado. Y tú tienes digamos, clase media, media alta para arriba. Yo tengo clase media alta para arriba. Y ahí ustedes son así los líderes, pero de forma abrumadora, ¿no? Sí. Ahora sí, regresando. Una de las cosas que dices es la profesionalización. ¿Qué otra cosa hicieron para llegar a esos resultados? Una es pensar cómo, o lo estoy viendo en retrospectiva, a lo mejor en ese momento no sabíamos bien que por qué nos estaban dando las cosas, pero bajarle la incertidumbre al desarrollador. El ayudarle un poquito más al desarrollador de lo que estaban habituados. Hacerte un verdadero partner, no solo ejecutarla. Otra cosa muy importante. En Guía, el 80% del negocio comercializamos proyectos enteros inmobiliarios. Lo que todo el mundo de una casa, un depa, sí lo hacemos, cada vez lo hacemos mejor, pero nunca ha sido nuestro core business para nada. Lo hacemos más como un servicio, una fuente de información. Oye, tú me pides vender tu casa y decimos que no te ayude, ¿no? Claro. Pero entonces fue empezarle a ayudar al desarrollador un poco más. Es decir, ¿cómo le hago para que esté tranquilo de que su proyecto está bien diseñado, está en buen precio, que la política comercial va a ser atractiva para los clientes? Entonces empezamos a ayudar en cosas que al parecer no nos tocaban y no nos pagaban, porque nos pagaban por ejecutar la venta o nos siguen pagando por ejecutar la venta. Pero tú te volviste como en un consultor, hace cuenta. Como en un consultor. O sea, ¿cómo le haces para que el producto en verdad... Por ejemplo, otros, pues te dicen, unos mercenarios, hacen muy bien la preventa y después tienes ahí el edificio a medio vender y un problema, ¿no? Nosotros al contrario, es como decimos, para que este desarrollador le vaya bien y si va a hacer un edificito, después haga 2 o 3 o 4 y pues en vez de 1 me dé 4. Claro. O sea, muy bien hecho el proyecto para el cliente y que al mismo tiempo el desarrollador baje sus incertidumbres si el producto que está sacando, el precio con el que lo está sacando, hasta una validación a veces de sus esquemas financieros y poco a poco lo hemos ido perfeccionando, pero fue ahora viéndolo hace unos años, a lo mejor no hacíamos todo lo que hacemos ahorita, pero lo suficiente para que nos empezara a dar más producto. Entonces, hablando de hoy, ¿cuántas personas hay hoy trabajando en Guía? Ya sea staff, vendedores, tal vez. Hace 2 días éramos 388, o sea, realmente 10 veces. Pero en la pandemia pasó algo raro y éramos ya muchos, pero como que nos digitalizamos o nos profesionalizamos de más. Entonces, algunos salieron y con menos gente, pues seguimos vendiendo muchísimo. Hemos vuelto a crecer. ¿Eso en cuántos años? O sea, por ejemplo, en la pandemia ya éramos como 350 y bajamos como a 280, 270, vendiendo igual o más. Y cuando tú tomaste... Y ya ahorita recuperamos el número de gente. ¿Fue qué año? Yo tomé en el 2011, o sea, hemos crecido de 38 a 380. Casi 14. No hemos golpeado ningún solo día los 400 todavía. Casi 14 años. Sí. Está cañón, ¿no? O sea, desde fuera dices, wow. Me imagino que tú, pues, es una chinga y has estado... El cambio más raro de 6 de staff, somos más de 100, 105, 106, no sé. De los 300 son una tercera parte de staff. De los 400. De los 400 una parte. Una cuarta parte somos ahorita staff. Son 400, ok. Bueno, 388.
O sea, somos mucho staff. Es una cosa también muy diferente. O sea, nosotros tenemos nuestro equipo de recursos humanos súper bien armado, nuestro equipo de tecnología bien, mal, terrible, espectacular, de todo nos ha pasado. El de marketing, legal, administración. O sea, ya tenemos como si fuéramos una empresa no de mercado. Y ahorita ya Estamos en Guadalajara, León, Querétaro, Vallarta, Cancún y Ciudad de México. Y hemos fracasado 3 veces en Los Cabos y hemos fracasado en San Luis Potosí. Digo, yo creo que son tantos temas los tweaks que tuviste que estar haciendo, las iteraciones, pruebas y errores hasta que le fuiste agarrando, ¿no? O sea, digamos que... Y también verlo para atrás, como que dices, pues se ve fácil, ¿no? O sea, desde fuera, pues qué fácil es. Pero si tuvieras tú que decir, o sea, aparte de estas cosas que hemos platicado, o sea, ¿cuál fue si tú pudieras reducirlo a 2 o 3 cosas, ¿cuáles fueron esas 2 o 3 cosas que permitieron que Guía, digamos, sea lo que es hoy después de 14 años dirigiéndola? Te voy a contestar de una forma muy rara. El medio inmobiliario tiene tanta oportunidad de mejora, o sea, que el verdadero cambio es hoy lo puedo hacer mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Porque es infinito. O sea, yo todos los días digo, ¿cómo? No puede ser que lo hagamos tan mal. Por ejemplo, el de cultura de Guía, tipazo, un güey de primera. Compró una propiedad. Bueno, yo diario repito, es que ¿por qué hacemos las cosas tan mal? O sea, si nosotros nos hacemos mal, o sea, ¿por qué no? Y ya, pues, no, pues, como él es en el punto de estafa, a lo mejor no le había caído el 20. Bueno, por fin compró una propiedad por medio de Guía. Hijo, güey, ¿qué es? O sea, llegó con una cara de, ¿cómo, no? Digo, pues ahora sí ya me creíste, ¿cuánto más no podemos mejorar, no? Entonces el gran secreto es nunca pensar que ya lo estamos haciendo bien. Ya. Sí, claro. Es increíble todo lo que podemos mejorar. Nada más para ver, porque aquí quiero pasar al siguiente tema que es... Yo sé que podríamos hablar horas de todo lo que hiciste en Guía, pero ¿cuántos proyectos venden hoy? No, como 50. No tengo el dato exacto. Muy malamente los desarrolladores me van a empezar a decir, ¿cómo? No sé. No, como 50, no sé. ¿Y cuántos proyectos han vendido desde que tú empezaste? No completo. Ya, como 200, no sé. A ver. No sé, 250. Ya. Tú y yo empezaste con 3. Cuando empezaste eran 3 los que estaban. 2, porque parte de la de liquidación del director, ahí me dejaron decidir, ¿verdad? Le di uno de los 3 como tú, para que él fundara su propio inmobiliaria con los que se fueron Entonces digamos que proyectos... Teníamos 2. Y... Entonces ahorita tenemos 50. Tú y yo nos conocimos en un contexto de todo el tema de invertir en empresas de tecnología. Sí. Por ahí del quizá 2008, 2009, 2010, se empezó a transformar la industria, ¿no? En Estados Unidos principalmente y en Europa, donde de repente todo empezó de ser offline a ser todo online, ¿no? Y en Estados Unidos todavía mucho más claro porque en Estados Unidos, para empezar, todo el registro público realmente es público, no como aquí, y todo está en internet y cualquiera lo puede revisar. Y después todo el tema de la venta de inmuebles, que aquí todavía es más o menos offline casi todo, allá es totalmente digital. Puedes ver cualquier propiedad, cuánto cuesta, todo lo que está en venta, digamos, es bien fácil encontrarlo. El price discovery es muy sencillo. Toda la información es pública, cualquiera tiene acceso a ella. Y de repente, a diferencia de México, que ahorita quizá podemos hablar de cómo es México, pero en Estados Unidos de repente empezaron a salir empresas gigantescas como Zillow y Redfin y después Compass, y que de repente me imagino que viste que la industria estaba transformándose muy rápido, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso que tú viste que te hizo tener una inquietud por la parte de la tecnología? Pues tuve como 3 hitos de que entré en shock. Cuento 1 o 2 rapidísimo, ¿no? Nos tocó la oportunidad de explorar, hacer un centro comercial, un proyecto con mucho comercio, y no sabíamos.
Y decíamos, oye, duramos 14 años persiguiendo este terreno y todos los que lo querían hacer un proyecto comercial, un centro comercial, y nosotros habitacional. Vamos explorando por qué los otros 6 que hicieron dudar al dueño tanto tiempo, por qué querían hacer un centro comercial aquí. Bueno, fuimos como 10 a Las Vegas, ¿no? Padrísimo Las Vegas, wow, yo me imaginaba ahí una expo con centros comerciales impresionantes, no sé. Llegamos a la expo más grande de centros comerciales del mundo, increíble, ¿eh? No había centros comerciales. No había. Todo era rehabilitar centros de ciudad, como Meatpacking en Nueva York, en varias ciudades de California, imitar en los suburbios centros de ciudad, hechizos, pero pues asemejar un centro de ciudad en lo que en su momento fue el suburbio, pues sí, placitas de autoservicios. Sí, el mayor que ha pasado también con donde estaban todos los trenes de transporte de carga, que hicieron desarrollo, una plaza. Sí, el nuevo, en donde se llama, en donde están las escaleras estas, en donde está The Edge. Exactamente. Ay, que se me fue ahorita la onda. Pero eso, ándale, o sea, rehabilitar centro, bueno, era transformar, digamos, más como Meatpacking, que ahí era, y pues ya tiene los restaurancitos, el mercado, museos. Entonces, para mí fue un shock. Dije, no, el mundo ya cambió. Segunda, me metí al IPADE, a la primera generación del Innovat, y por primera vez empecé a oír términos raros que no entendía nada, pero me gusta el estudio. Entonces, y la tercera, que ahí fue donde nos conocimos tú y yo, llegaron 2 cuates listísimos a mi oficina. Ellos tendrán su versión, yo tengo la mía es, por supuesto, la verdad, porque pase lo que pase, yo no miento. Habían transaccionado, creo que $230 en una pinche página de internet. Y una mente brillante, súper clara, todo. Y a picharme una idea. Y según ellos ya había gente tratando de meter dinero con ellos y que estaban pensando y no sé qué. Me explicaron con una claridad impresionante el crowdfunding. Y yo dije, no entendí nada. Dice, no puede ser. O sea, no puede ser que no les entienda, porque me explicaron una pera, una manzana, todo impresionante. Y le dije, estoy dentro. No, ¿cómo? O sea, estoy casi seguro, él dirá, creo, que no había ni renunciado a su chamba. Le dije, no, ok, yo estoy dentro. No, por favor, ¿cómo? A ver, déjame te explicamos bien. No, ya, estoy dentro. Entonces, estamos hablando de Yo Te Presto, de Rubén Chávez y Hugo Blum, que ya vino Hugo aquí a tu programa. Y ahí dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Entonces me empezó a perseguir en las noches, de verdad, insomnios, ya no había vuelto a tener insomnios, en el que un cuate en Nueva Delhi, en India, con una Lentium 2G, nada de que la cochera sexy de Silicon Valley para nada, emitiera tratodirecto.com para Latinoamérica y prueba piloto en Guadalajara, y yo al día siguiente sin chamba, ¿no? Porque estaba ya el tema de Silo y todo esto. Dije, no, esto de la tecnología sí nos va a comer, porque de verdad hacemos las cosas mal. O sea, nosotros sí somos vulnerables. Y ya. Así empecé. Y entonces, ese camino te llevó a ti, a tus hermanos, a tu familia, a, entre otras cosas, hacer 2 cosas. Una es pues una suerte de fondo de inversión que se llama Tierra y Armonía Ventures o TIA Ventures. Sí. Y después los llevó a hacer una aceleradora que está enfocada en empresas que se dedican a hacer PropTech, que es como todo lo que es tecnología alrededor del mundo del real estate. Y después a hacer una tercera, que a eso iba, que es, hicieron una empresa que se llama Wigot, o que se llamaba Wigot. Todavía se llama Wigot, pero ya la vendieron. Uh-huh. Donde la apuesta era pues totalmente invertir en tecnología de la parte de TIA y de la parte de View y construir tecnología para el mundo del real estate específico de Wigot. Pues tú eres fundador de Wigot, ¿no? ¿Quiénes son los fundadores de Wigot? O sea, es una historia rara. Llegaron un día 2 jóvenes, un sobrino mío que se llama Andrés y Paso,
con una hora que es sobrino mío, que se llama Juan Ñaño, el de Parco, con una idea maravillosa de decir, oye, ¿cómo puede ser que en una inmobiliaria no tengan un administrador de inventario? O sea, con otras palabras, pues, pero en pocas palabras decían, no puede ser, tenían creo que 17 años, 18 años, ¿no? Pero por otro lado, nosotros, Alejandro de Vildox y yo, teníamos una urgencia de un CRM. ¿Cómo es posible que no le diéramos seguimiento al cliente? ¿Cómo es posible? Pues nosotros usábamos ahí Exceles y lo que tú quieras para el inventario, pero no había bien cómo guardar el inventario. Nada. O sea, eso hace 8 años o 7 años. Entonces teníamos la necesidad de reportarle al cliente, esa era la más importante, reportarle al cliente de una forma automática de cómo vive su propiedad. Otra, al cliente comprador, de cómo le dábamos seguimiento, porque no había HubSpot o era impagable, pero no había. Y tener un CRM era muy complejo de implementar, muy caro. Para un algo de a pie, o sea, para un mercado era algo, simplemente no era un match, ¿no? No había el product market fit. Exacto. No, olvídate, el socket, ¿ok? El socket. Y luego, el administrador de inventario, etcétera. Pero pues Alejandro y yo no teníamos tiempo. Entonces dijimos, oye, a ver, nosotros tenemos esta idea, un poco más robusta. Nosotros nos apoyamos. Inmediatamente Juan ayudó con el primer código y se fue a Parco. Entonces quedó Andrés solo como a los 17 años. Y pues Alejandro, mis hermanos y yo pusimos y Luis Salazar pusimos el primer apoyo. Exactamente. O los primeros cheques. Al principio nunca pensábamos que iba a necesitar dinero de terceros. Era un esquema raro. Como intrapreneur, como algo que iban a hacer para ustedes. Exactamente. Y en el caso de concreto de Tía, que ha funcionado más como un fondo, ¿no? Donde aparte les ha ido muy bien, por lo que hemos platicado. Sí. Donde han invertido en startups, en algunas, y has tenido algunas salidas y digamos que el fondo va bien. Y aparte, lo que a mí se me hace más interesante es lo de View, ¿no? Que decidieron hacer una aceleradora para tratar de encontrar estas empresas que están naciendo en el mundo del PropTech. Y ahí me gustaría saber un poco más de cuál fue el enfoque un poco, porque ustedes tienen guía y después, bueno, tú diriges guía y tus hermanos son tus socios y después tienes Tía de la Armonía, de toda tu familia socios, tienes otros socios que no es familia. Y tenía sentido, me imagino, hacer una aceleradora, ¿no? Ahí, ¿cómo fue la onda? O sea, cuando yo invertí en Yo Te Presto, pues no teníamos ni idea de nada, ¿no? Y luego pasó inmediatamente después esto de Wigot, y pues Andrés tenía 17 años, no sé, a lo mejor 18. Pues ponle 18, no sé, o 19, no me acuerdo bien. Entonces ya empezamos con esas 2 inversiones, sin vehículos y nada, y pues de repente empezaron a llegar fondos, pero no tenían track record, no nada. Yo platicaba contigo, y ya habías empezado a invertir más rápido, y luego llegó Hugo y nos trajo la historia esta de 100 ladrillos, ¿no? Entonces vimos que la sinergia entre nuestras empresas y Wigot y nuestras empresas de 100 ladrillos podían traer un valor agregado más cañón, ¿no? Entonces invertimos de forma desorganizada y todo, y después ya formamos un vehículo para invertir en las siguientes. Entonces, Tía Ventures, hicimos una tesis de inversión, empresas de etapa temprana, sin producto físico, de agnósticas de cualquier industria, etcétera, y empezamos a invertir, al principio en ningún fondo. Pero luego nos nació la inquietud, encontramos a una startup de Morelia, de unos chavitos listísimos, mis respetos, esos sí son un gran equipo, se llama Blue Box, Sí, de vendedores y todo. Muy fuerte. Y exactamente, pues eran 3, y todo el equipo, o sea, en cuanto a o sea, hay pocas organizaciones, empresas, startups, y yo digo, güey, todos son fregones, o sea, todos son listos. Entonces trajeron pues la piña, ¿no? Que nosotros ayudamos a Bimbo y a Cinépolis hiciera así. Ellos habían ayudado a varias empresas a hacer sus... Sí, pero eran gigantes las empresas, ¿no? Su innovación abierta. Entonces, Gus, o sea, pues tú... Programas de innovación. Nosotros no somos Bimbo, o sea, somos guía, no Bimbo. O sea, no otro esquema. Pero yo creo que nadie le había abierto las puertas como nosotros,
O sea, ellos le hacían una parte muy buena, etcétera. Y nosotros decimos, güey, estamos dispuestos a todo. O sea, vamos a transformar de pe a pa La industria. y hicimos un vehículo que se llama Bio Accelerator y escauteamos como 250 empresas en 5 países, seleccionamos sin saber bien cómo, invertimos seleccionamos 9 para correr un piloto en serio. Y realmente ahí lo que hacían era aplicar su producto en Exactamente. realidad, ¿no? Exactamente, ayudarles a tener más mercado o a pulir su modelo de negocio o a aplicar su tecnología o todo. En un caso, por ejemplo, Homey, él quería hacer no sé qué rollo, yo creía más en su producto desde un inicio que él mismo. O sea, no, yo decía, aquí sí hay una necesidad de mercado brutal. Y él trataba, Jordi, de hacer todo semi-online, ¿no? Pero no lograba conseguir las propiedades, porque dicen, no necesito los inmobiliarios. Entonces nosotros le ayudamos a desarrollar un modelo de negocio, pues, sin tecnología, en el que las inmobiliarias tradicionales le subieran su inventario y él hiciera la renta. Él lo rentara. Él rentara, ¿no? Entonces estuvo muy bien, le ayudamos a hacer realidad su esquema, ¿no? Y así hay varios, ¿no? Nosotros pusimos la primera propiedad para 100 ladrillos y pusimos nuestro inventario en Wigot, pudo haber colapsado, porque ya a nosotros en guía, el pre-Wigot nos colapsó, o sea, colapsó nuestro sistema. Muy mal, muy mal, o sea, hay muchos fracasos. Mucho dinero, mucho riesgo cuando nos colapsó el sistema. Entonces, nosotros fuimos los primeros en poner nuestro inventario en Wigot. En Wigot. Y Wigot la estuvieron construyendo de forma orgánica, No, ya independiente desde un inicio. Independiente de guía y de independiente. No, independiente desde día 1. Confiamos en Andrés y lo fondeamos. Y una cosa que siempre es bonita en las startups es cuando tienes una salida, ¿no? Uh-huh. Que se acaba de anunciar hace algunos días que vendieron Wigot a una empresa que aparte los founders son fueras de serie. Fueras de serie. Max Werner y Jorge Combe, de DD360 se llama. Lo deberías de invitar aquí. Sí, la otra vez que lo vi ahí con Andrés, le dije, no, sí lo voy a invitar. Es un cuate, a mí se me hace un fuera de series realmente. Y al final es algo que siempre es bonito, ¿no? Me imagino. ¿Cómo vivieron ese proceso de vender Wigot? Bueno, yo acompañé a Andrés con felicidad, estrés, complicaciones, todo, porque en el proceso de venta también pues, estaba tan concentrado en el proceso que la operación era un tema, ¿no? A mí lo que más de gusto me da es ver a un emprendedor, que aparte es mi familia, que lo vi jovencísimo, es decir, a los 26 años, ya tuve mi éxito. Pues wow, ¿no? Yo creo que para Alejandro, Luis y que lo apoyamos desde el principio, pues pensamos lo mismo. No sé, son grandes socios y sí me gustaría que Jorge la lleve, o sea, que DD360 la lleve en otro nivel, porque el medio inmobiliario en verdad necesita. O sea, es una necesidad brutal que necesita el medio inmobiliario, ¿no? El producto más famoso de ellos, o que es como para el consumidor, es una página de internet que se llama Monopolio. Para el cliente sí, pero en realidad el producto principal de ellos es el crédito puente a desarrolladores. Entonces ellos financian desarrollo inmobiliario. Sí. Y son, pero para poder evaluar si dan el crédito o no, hacen todo este tema de mercado. Impresionante. Y entonces, digamos que ellos tienen una forma de prestarle al desarrollador que es más flexible. Más rápida. Con respecto a los bancos, ¿no? Que los bancos son muy cuadrados, solo hay una forma y si no es esa, no te pueden prestar. Es que, déjame te interrumpir, en el medio inmobiliario hay 1000 cosas que necesitan cambiar. Todo el tema de las hipotecas funcionan, pero como funcionan, nadie les está bueno, sí, yo creo que sí, pero podría revolucionar esto. Todo el sistema
financiero integral de cómo es el crédito puente para el desarrollador, afecta al cómo le transfiere el crédito al comprador y luego el crédito hipotecario de varios bancos. O sea, todo funciona, pero no está guau. O sea, ahí hay una oportunidad que es la que está persiguiendo desde 360, gigante. Pero hay muchas otras partes que, si tú te fijas, hay muchas cosas del medio inmobiliario que es lo que menos ha cambiado en toda la historia de la humanidad después de la cacería. O sea, no ha cambiado. Entonces hay grandes oportunidades y es lo que busca también View y guía y de decir cómo mejoramos la experiencia del cliente. Encontrar y fondear a los emprendedores que están tratando o que van a literalmente revolucionar o disrupt o disromper, digamos, las industrias arreglando estos problemas tan complejos. Exactamente. Y viéndolo a todos y juntando a todos, porque de repente pueden hacer joint ventures que se empiezan a hacer cosas muy macabras, que es la belleza de View. Entonces tienes esta parte, digamos, de guía, que es un comercializador de inmuebles, que les ha ido súper bien. Te imagino que con tropiezos, sangre, sudor y lágrimas, pero ha sido un súper éxito. Sangre, sudor y lágrimas. Pero que ahí van, ¿no? Va muy bien. Pues tienen Tierra de Armonía, que va súper bien, que es uno de los desarrolladores más grandes de México, ¿no? Y después tienen la aceleradora, tienen el fondo, y tú dentro de Guía has tenido un énfasis muy grande en los últimos años de innovación tecnológica, mejora de procesos, nuevos negocios. Y la pregunta quizá obligada es, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo lo ves tú en, no sé, el periodo que tú digas, 5, 10, 15 años? ¿Dónde ves a Guía en 15 años, quizá? Yo veo ahí en los siguientes 3, en 15, no sé qué rollo, pero yo me imagino a Guía en los siguientes 3 o 4, atendiendo un mercado que es el migrante que vive en Estados Unidos en específico, ayudándole a comprar una propiedad para ellos o para su familia. O para su familia en México. Entonces estamos construyendo todo lo que necesita, la tecnología, la forma de pago, consiguiendo el inventario ultra premium de los mejores desarrolladores en las mejores ciudades, en esquemas en donde podamos repartir, todo para poder hacer alianzas interesantes en Estados Unidos y atender ese mercado del que quiere, oye, nací en México, me fui a los 5 años, ya no me voy a regresar a vivir, pero quiero mi depa en Cancún, o quiero mi propiedad en Vallarta, o le quiero comprar a mi mamá una casa digna en no sé dónde. Entonces, por eso estamos abriendo en diferentes ciudades, con puro producto ultra premium. Fuimos los primeros y los únicos todavía que podemos vender 100% online, métanse a la página, para que el de allá pueda comprar sin ningún problema y que se sienta tranquilo. Entonces, yo veo a Guía atendiendo al mercado del mexicano de raíces mexicanas, de regreso en México, en mediano plazo. Y eso es como la siguiente gran área de crecimiento, así lo verías tú. Exactamente. Y ahora la pregunta... Bueno, pero para eso necesito completar todas las patas. O sea, todas las patas, que ese es el trabajo que estamos haciendo hoy. Y entonces la pregunta siguiente sería, entonces, ¿cuál es el riesgo más grande de los siguientes, ese mismo time frame que estás diciendo, 3, 4, 5 años? No, pues no bajar nuestra calidad en el servicio, no atender bien a nuestros desarrolladores, no perder el punch de mañana lo podemos hacer mejor que hoy mejor que ayer. También cuando creces muy rápido, o sea, nosotros hemos crecido muy rápido. Entonces, pues hay temas de cultura, de estructura, de todos los problemas de tapafuegos. Pues, no, en nuestro medio tú puedes tener 50 desarrollos y no puede irte bien en 49 y en uno no. Porque ese uno es el desarrollo de ese uno, es la vida, es todo. Es todo para ese uno, ¿no? Entonces, el poder cumplir nuestra promesa de valor. O sea, está bien, tu enfoque es más interno. Y dentro y afuera de lo que las cosas medio las puedes controlar, pues porque son
digamos, palancas que tú mueves como director general. Pero de las cosas que tú no puedes controlar, quizá de las cosas del mercado, ¿hay algo que te preocupe o Bueno, ahorita al contrario, me podrán preocupar muchas cosas, pero ves más oportunidades más que de amenazas? sí. O sea, yo veo ahorita 8 o 9 de cada 10 en decir, oye, en tiempos de incertidumbre, ¿qué quiero? Seguridad, Mi inmueble. mi casa. Mi inmueble. Claro que está el nervioso, que no sé qué rollo, etcétera, y luego permea el nerviosismo, pero, o sea, nosotros estamos teniendo el mejor bimestre de la historia de Guía. Punto. O sea, estamos teniendo el mejor bimestre porque pues, voy a hacer referencia a una gran empresa de Guadalajara. O sea, las empresas más grandes de Guadalajara, una vende un producto para la cruda y la otra distribuye el producto para la cruda, ¿no? Entonces, ¿Qué es guía? Electrolit y Faneros Guadalajara, ¿no? Si tú estás crudo, estás dispuesto a hacer lo que sea. Yo hoy tengo el remedio para la cruda. O sea, yo tengo el remedio para la incertidumbre. Un buen mueble. Entonces, pues hay que aprovechar. O sea, si tú tienes una crisis de seguridad, en donde hay oportunidad, pues vende seguridad. Vende cámaras, empresas de seguridad, no sé. Hoy, yo tengo Guía tiene ese remedio de la incertidumbre, que es la solidez histórica de un bien inmueble. No pudiste haber hecho mejor. Y la pregunta que te haría ya como para irnos preparando para terminar es, ya llevas un rato tú, digamos, primero trabajando dentro de la Legión, después trabajando en la empresa, digamos, en Tierra y Armonía un tiempo, y después dirigiendo una empresa familiar, ¿no? Que es, digamos, donde tú eres un socio. Y como dijimos ahorita, pues te ha costado sangre, sudor y lágrimas. Si pudieras regresar, digamos, con el Pablo, ya sea antes del seminario, después del seminario, te pudieras dar a ti mismo una recomendación para, no sé, pues algo que te hubiera gustado que te dijeran, o tú mismo que le dijeras a tu hijo en una situación similar, o que tú pudieras usar el tiempo y decirte a ti mismo, ¿qué te recomendarías? Mira, mi esposa, sin decírmelo así, me ha enseñado a aprender más de las personas. Yo creo que la vida me ha topado con grandes personas que no aproveché o pudiera aprovechar más. Entonces, si regresara en el tiempo, me gustaría aprender más de las personas, hablar menos y escuchar más. Y, o sea, a lo mejor sí perdí unos añitos con demasiada inquietud, demasiado input. Me hubiera un poco más me hubiera gustado, pero bueno, eso sí está raro, ¿no? No sé, sobre todo aprendo muchísimo de libros, del estudio y todo. Creo que el gran defecto no he aprovechado lo suficiente y no aproveché a las grandes personas que he conocido, que Dios me ha puesto en mi camino. Ya. Y una cosa con la que me gustaría terminar, Pablo, es que tú eres un creador de contenido también. A ti te gusta escribir. Y recientemente escribiste un libro. Y me imagino que dentro de tus planes está seguir escribiendo y seguir haciendo contenido. ¿Me puedes contar un poquito más de eso nada más? Eso más, me imagino que tú lo ves más como hobby, ¿o cómo lo ves tú? No, a mí me gusta leer muchísimo, me gusta leer y de repente empecé en la pandemia, no estábamos habituados al Zoom al inicio, es que ya ahorita lo veo muy fácil, pero las primeras 6, 7, 8 semanas no había nada, o sea, creo que no estaba, ¿no? Entonces, o sea, nuestra chamba no puede parar. Entonces, ¿cómo le hago para comunicarle a mi equipo el que tenemos que seguir y cómo seguirle? Entonces, y ayudarse en la tecnología, etcétera. Entonces, empecé a escribir para mi equipo, para mandárselos, pero pues luego llegó el Zoom y pues dije, oye, yo creo que el que no para el medio inmobiliario es más importante que Guía, es importantísimo para todo el mundo. Entonces, lo acabé convirtiendo en un libro, porque en la Legión pues te forman ahí a hablar, escribir, etcétera. Entonces algo sabía y también me ayudé de exlegionarios que medio sabía escribir, hubo un exlegionario que sabía escribir y pues terminó siendo un libro que publiqué. Entonces, ¿Cómo se llama?
se llama Abraza el Cambio. Y luego hice unos cuentos, una locura, pero bueno, no sé si lo siga, es demasiado desgaste, demasiado todo, pero es una gran experiencia al que se quiere animar, porque es una disciplina mental y un ordenar tus ideas que nada más me ha ayudado tanto, o nada me ha ayudado tanto a estructurar mi mente como escribir un libro. Y si lo haces para dejar tu granito de arena hacia los demás, pues vale la pena. No sé si lo volvería a hacer, pero al que no lo ha hecho vale la pena. Otra cosa es, tú te has convertido en una personalidad en el mundo inmobiliario. Mucha gente te busca porque quiere hacer negocios, porque quiere aprender de ti. Si alguien de los que ven esto quisiera buscarte, la mejor forma, ¿qué es? ¿LinkedIn? Sí, LinkedIn o X, de repente saco pues lo que me enoja, ¿no? Pero me gustaría empezar a ser más activo en LinkedIn y en X, o sea, para que sea de forma formal, ¿no? Claro. Entonces me gustaría, o sea, no hay comercial, etcétera. Creo que es a donde le quiero poner ganas y puede ser mi propósito después de haber estado contigo, el crear contenido de valor y contestar en esas dos plataformas. Es que hay dos cosas por las que puedes crear contenido, porque quieres, digamos, enaltecerte a ti mismo y tu ego, que mucha gente lo hace por eso, y la otra es porque quieres realmente tratar de ayudar o aportar tu granito de arena para que los demás puedan aprender, ¿no? Y agregar valor dentro de lo posible. Me imagino que tú eres de los segundos, de los que... O sea, claro que diario, pues, no te voy a decir que todo es súper puro, pero sí puedes caer muy fácil en que sea puro egoísmo, ¿no? Entonces, mi recomendación sería, en esa lucha, siempre tratar de dejar algo, porque si no lo vuelves a ver y dices, ni sabía, escribí pura cosa que al final ni fue de valor, y era para ganarme otro valor, pues acabas peor, ¿no? Entonces mi recomendación es, en esa lucha interna, que sea por ayudar a los demás. Pablo, muchísimas gracias. José, muchísimas gracias. Tiempo rapidísimo. Te agradezco por haber venido. Todo un honor, muchísimas gracias, y lo mejor de todo es que somos grandes amigos. Muchas gracias. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Compártelo y recomiéndalo.